Y bien, el Instituto de Estudios Peruanos acaba de publicar un libro que se llama Democracia en la Región Andina. Los editores son Maxwell Cameron y Juan Pablo Luna. Estamos precisamente con Maxwell Cameron, que es un politólogo muy conocido, ha publicado varios trabajos, incluso sobre el Perú, sobre el gobierno de Fujimori, sobre los 90, en fin. Es un placer tenerlo acá en el programa, Maxwell. ¿Cómo está? Muchas gracias, un placer estar con usted. Bueno, veo que este libro, que me acaba de llegar, no he tenido tiempo de leerlo en profundidad, pero veo que se construye a partir de la famosa Carta Democrática de la OEA, ¿no es cierto? Y para tratar de ver en qué medida los países están cumpliendo los estándares fijados en esa Carta Democrática. El problema es que la Carta Democrática de la OEA no es muy clara o específica, o no delimita bien los casos en los que formalmente hay democracia porque hay elecciones, pero realmente no la hay porque hay el control absoluto o casi absoluto por parte del Ejecutivo de todos los demás poderes del Estado. Es decir, no hay control constitucional, no hay democracia liberal, ¿no es cierto? El caso de Hugo Chávez, un poco también, me imagino, el de Evo Morales, Correa. Entonces, no entiendo bien por qué toman como punto de partida la Carta de la OEA si después en realidad la Carta de la OEA no sirve. Sí, bueno, eso es justamente el tema, ¿no? De que la Carta no define muy bien qué cosa es una alteración de la orden constitucional. Entonces nosotros justamente empezamos con la idea de que de qué sirve tener una carta si no podemos evaluar en base de datos empíricos, claro, si los países están cumpliendo con la carta. Y formamos una red de investigadores, se llama la Red de Investigación de la Democracia Andina, que cuenta con investigadores en 6 países andinos, incluyendo Chile, más que 20 investigadores, con financiamiento del gobierno de Canadá, que obviamente no necesariamente está de acuerdo con lo que nosotros decimos, es un trabajo académico, claro, pero con el rigor académico tratar de evaluar si los países realmente están cumpliendo con la carta y cómo definir qué cosa es la democracia. Entonces nos pusimos de acuerdo en un marco teórico que nos permite justamente llegar a ese balance, si la democracia está avanzando o retrocediendo en cada país de la región andina. Y bueno, ya entonces, ¿a qué conclusiones llegaron? Básicamente definimos la democracia en 3 niveles. Un nivel electoral representativa. También la democracia tiene una dimensión constitucional, en la parte liberal y republicana, y en términos de la participación ciudadana. Entonces, lo que nosotros vemos es que en términos electorales, las democracias en la subregión andina están bastante bien, salvo en los casos de Venezuela y Colombia, donde hay algunos problemas a nivel electoral. ¿En Colombia también? En Colombia también. Bueno, son problemas diferentes. En el caso de Colombia hay mucha violencia, y esa violencia afecta el pluralismo a nivel de las elecciones locales. Y por el escándalo de la parapolítica, sabemos que muchos legisladores han sido controlados o captados por agentes de los paramilitares y los narcotraficantes. Hay mucha corrupción justamente en la legislatura. Entonces, en caso de Venezuela es otra cosa. Hay una lista de gente prohibida de ser candidatos. Es una violación importante de un derecho político, grosera, ¿no? sí, pues. Sí. Claro. Los demás países no tienen muchos problemas. Y además en la misma selección, en el mismo proceso electoral, para comenzar, creo que las reglas de juego de los distritos electorales están definidos de tal forma que gana, no hay una proporción, no hay una relación con la cantidad de población, sino que aquellos, ahí donde gana Hugo Chávez hay más representantes que donde no gana, cosas de ese tipo. No hay verdadera libertad de expresión, porque hay muchos canales controlados y todo lo demás, o expropiados. Entonces es difícil que haya una competencia electoral legítima, ¿no? Bueno, ese es el segundo punto. A nivel constitucional encontramos mucha concentración de poder en el caso de Venezuela. También existe eso en el caso de Ecuador, y Bolivia es un caso un poco diferente, pero igual hay una preocupante concentración de poder en manos del Ejecutivo. Yo creo que en los casos de Chile y Perú hay un poco más equilibración. Y el tercer nivel es muy interesante a mi juicio, que eso es la participación ciudadana. Uno de los resultados de esas investigaciones es que hay una explosión de participación en la región andina. Hay consejos comunales en Venezuela, hay presupuesto participativo en muchas municipalidades, hay procesos de constituyentes de cambiar las constituciones con muchos elementos participativos, y por supuesto referéndum y revocatoria.
Perú tiene todos esos elementos, nada más que no se aplica, como dice Martín Tanaka, muy eficazmente en el caso de Perú. Y yo creo que eso ha generado problemas como lo de Bagua. ¿En algunos casos se aplica eficazmente? Bueno, en el caso de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, hay un gran nivel de participación. Es realmente llama la atención. En cambio, en Chile, por ejemplo, casi no existen esos mecanismos. No hay ni iniciativas ciudadanas, ni referéndum, ni hay presupuesto participativo, ni consejos comunales. No existe la participación. Por eso nosotros insistimos de que Chile es una democracia bien sólida al nivel electoral y constitucional, pero no es un ejemplo en términos de participación. Bueno, pero es una democracia representativa. Exacto. Y no tiene esa crisis, ese déficit en términos de las instituciones representativas. Hay un sistema de partidos políticos que funciona bastante bien. Hay un equilibrio entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, por eso quizás no hay tantas necesidad de participación. En el caso de Perú hay una crisis de partidos políticos por un lado y una ausencia de participación. Yo diría, en los últimos años muchos investigadores han tratado de decir que las alternativas para América Latina son Chile o Venezuela. Yo más bien miraría a Brasil como un ejemplo de un país que tiene elecciones limpias y transparentes, un orden constitucional cada vez más consolidada y mucha participación también. Se puede combinar la participación, la representación y elecciones libres y transparentes. Pero no entiendo por qué se dice que no hay participación en el caso del Perú, porque el diseño es un diseño muy participativo. En primer lugar, se hizo una gran descentralización, a mi juicio excesiva, de modo tal que en este momento los gobiernos locales ejecutan casi el 50% de la obra pública. Hace 20 años no ejecutaban más del 5%. Es decir, a nivel de base hay mucha más participación en la ejecución del presupuesto. Los gobiernos regionales también tienen autonomía y tienen recursos y todo lo demás. Y hay un diseño de participación en el presupuesto, el famoso presupuesto participativo, ¿no es cierto? Que es difícil de manejar, pero está ahí y ese es el diseño. Entonces, hay una participación, en teoría, por lo menos, muy grande. Lo que no está funcionando es más bien el sistema de representación, porque no hay un sistema de partidos políticos, hay una fragmentación espantosa, hay una explosión pero sí hay una gran participación, un montón de candidatos a nivel local, un montón de gente nueva que aparece con sus propios movimientos. Es decir, hay mucha participación, hay poca representación, diría yo, es al revés. Muy interesante. Uno de los capítulos del libro, escrito por Rafael Roncagliolo, Carlos Meléndez y Jorge Valladares, justamente toca el tema de participación, y lo que ellos muestran es que en el marco jurídico Perú tiene todos los elementos de participación. Además, es uno de los pioneros, porque empezó con la descentralización en los años 80. Luego, justamente y curiosamente, fue el régimen de Fujimori. Sí. Y la nueva constitución del 93 que agregó referenda y otros elementos de participación. Es decir, en términos legales existen. Y también, como usted dice, también en la práctica hay presupuestos participativos en muchos municipios. Y yo creo que lo que a mí me llama la atención es la falta de utilización de esos mecanismos para evitar los conflictos sociales. En Perú hay muchísimos conflictos sociales. Y estos conflictos, en algunos casos, yo creo que se podría resolver justamente apelando a y promoviendo la participación, cosa que los últimos gobiernos no han tenido mucho interés en hacer. Pero no, yo no sé, bueno, yo creo que aquí hay más conflictos por la sencilla razón de que hay mucha más inversión, ¿no? Mucha más inversión minera. En Bolivia y en Venezuela no hay inversión, porque la inversión se ha ido. En Ecuador tampoco. Entonces no hay ocasión de fricción, ¿no? Pero la participación en Venezuela, etcétera, en Bolivia, es plebiscitaria, es decir, es la confirmación de la no democracia, no, claro que hay participación, hay referendos todo el tiempo, elecciones, pero es para reforzar el caudillismo plebiscitario del presidente. O sea, ¿cómo puede ser indicador de democracia esa participación? Bueno, yo no pondría Venezuela y Bolivia en el mismo bolsa en este sentido. Yo creo que sí, es bastante cierto. En el caso de Venezuela, los consejos comunales, ahora lo van a llamar consejos socialistas, son bien participativos. Han convocado a más que 30.000 personas de participar, 30.000 consejos
comunales existen, ¿no? Entonces, muchísima gente han participado y a través de esa participación han logrado tener muchos beneficios. Pero claro, hay una intención política por parte del gobierno de Chávez de pasar por encima de los gobernadores y los municipios, porque yo creo que genera una especie de competencia. El Consejo Comunal, ¿qué cosa es? ¿Está por debajo de la municipalidad? ¿Es una comunidad? Sí, básicamente, se juntan 400 personas, 400 familias en una zona urbana, por ejemplo, y menos gente en la zona rural, y forman un consejo y ellos pueden pedir al gobierno que les da dinero para construir obras, hacer cosas en su comunidad. Es una estructura clientelar. Es una estructura clientelar institucionalizada que pasa por... que le saca la vuelta a la estructura, digamos... Sin embargo, es algo que le gusta mucho a la gente. La gente está muy favorable. Si tú le preguntas a los venezolanos, ¿tienen un sistema democrático? Y dicen, sí, y muy bueno. En cambio, en Perú hay mucha dissatisfacción con la democracia. Bueno, eso es lo que yo le iba a preguntar. Lo mismo ocurre si usted compara la satisfacción con la democracia en el Perú ahora con la que había en la época de Fujimori. En la época de Fujimori había mucha más satisfacción con la democracia, porque Fujimori de alguna manera aplicaba esa clase. Entonces uno llega a preguntarse cuál es el tipo de democracia que estos países realmente están aprobando, ¿no? Sí. Entonces uno llega a conclusiones preocupantes. Sí, y curiosamente lo que los politólogos, nosotros llamamos la democracia a veces es muy distinta de lo que piensa la gente, ¿no? Claro. Pero lo que eso demuestra, a mi juicio, es que hay un deseo muy fuerte por parte de las poblaciones en estos países de participar y reconocen de que justamente existe ese tipo de ausencia o déficit en la representación, que es lo que genera la demanda para la participación. Y yo insistiría que Bolivia no es lo mismo. En el caso de Bolivia, yo creo que la gran innovación es que tienes el MAS, que es el movimiento hacia el socialismo, que básicamente es un grupo de movimientos sociales que ocuparon un partido político y lo utilizaron para llevar al poder. Entonces, el gobierno de Bolivia es un gobierno de movimientos sociales. Esto es la gran innovación. Y eso yo creo que... puede ser bueno para la democracia. Es una forma de fortalecer la participación. Además, han convocado a una asamblea constituyente sin cerrar el Congreso, como hicieron en Venezuela, perfectamente legalmente, escribieron una nueva constitución, lo sometieron a un referéndum y fue aprobado. Y Bolivia ha pasado por una etapa muy difícil, donde ha llegado casi a tener una guerra civil. Y ha pasado por eso y está entrando, yo creo que en una etapa de consolidación. Entonces yo creo que estos casos hay que matizarlos, hay que distinguir un poco lo que es Venezuela y Bolivia y buscar si podemos encontrar la forma de compatibilizar la participación con la representación, cosa que no sea un debate estéril de que nosotros queremos la democracia participativa, tú quieres la democracia representativa, sino bien, ¿cómo podemos juntar las dos cosas, ¿no? Pero yo lo que diría es cómo podemos juntar la democracia representativa con una conducción más fuerte del presidente de la República, porque finalmente lo que la gente aprecia es ese liderazgo, esa quieren líderes con los cuales pueden identificar, líderes con los cuales se puede ese personalismo, incluso medio clientelar o no. Claro. En el caso de Bolivia, algunos podrían afirmar que hay una suerte de dictadura de la mayoría, lo que John Locke hablaba, una dictadura de la mayoría, ahí es bien difícil discrepar, ¿no? En los medios de comunicación, etcétera, no es tan fácil. Hay una dictadura de la mayoría indígena. Yo siempre digo a mis alumnos de que la gran preocupación del liberalismo anglosajón ha sido el problema de la dictadura de las mayorías, ¿no? Yo creo que en América Latina no es así. En América Latina lo que se siente mucha gente, los ciudadanos, es que hay dictaduras de minorías y precisamente quieren gobiernos fuertes para romper con esos poderes de facto, esos monopolios que existen, ¿no? Los grandes sectores empresariales, los grandes canales de televisión, los élites políticos, buscan la forma de establecer que la voluntad de la mayoría sí se impone, ¿no? Entonces, yo diría que esto es parte de la debilidad, ¿no?, del liberalismo en América Latina, justamente el deseo de construir las suficientes mayorías para el cambio político. Bueno, no lo entiendo exactamente bien, pero
regresando al tema de la participación en Bolivia en realidad nace antes, ¿no? Con las famosas leyes de participación popular que da, me parece, Sánchez de Lozada, en la época de Sánchez de Lozada, que transfieren mucho poder y muchos recursos a las municipalidades y a las propias comunidades. Y eso más bien genera una especie de movilización, esa transferencia de recursos que termina en el movimiento de Evo Morales, ¿no? Así es. Entonces, no sé en qué sentido hay más participación ahora que la que había en ese momento. Bueno, lo que yo voy es esto. Justamente esa ley de participación, que fue lo que construyó los municipios, y de ahí nació el MAS, el movimiento de Evo Morales, ha generado un proceso de cambio político, ¿no? Un proceso de participación. ¿Y qué cosa es lo que busca? Busca la inclusión, fortalecer la ciudadanía, convocar una asamblea constituyente para escribir una constitución nueva, en la cual hay una posibilidad de empoderamiento de la gente que ha sido durante muchísimo tiempo excluido en Bolivia. Esto lo considero como algo muy positivo, porque demuestra de que, aunque sí en algunos aspectos hay una preocupante concentración de poder, y de hecho que ha cometido abusos al Poder Judicial, que son muy lamentables, ¿no? Sin embargo, refleja un deseo de cambio que es bastante importante y que se trata de ajustar al sistema constitucional y democrático. Entonces, pero, claro, el problema es, claro, hasta qué punto eso se construye a costa precisamente de la democracia liberal, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio entre la democracia liberal y el ejercicio de un gobierno fuerte? Porque es un gobierno muy fuerte, ¿no? En donde la oposición regional que ha habido ha sido barrida, los líderes regionales de Santa Cruz y compañía están en la cárcel, hay persecución, en fin, es una semidictadura, esa es la verdad. Entonces, con formas democráticas, ¿no? Y formas democráticas hasta ya con la nueva constitución, algunas originales, plurinacionales, con distintas, hay un poder judicial indígena, hay un poder judicial, eso son cosas que es difícil de entender a veces. Pero digamos, no sé, es difícil decir que eso es una democracia. No, yo sí creo que todos los países en la subregión andina todavía son democráticos. ¿En Venezuela también? La mínima definición, y yo tomaría incluso de la Carta Democrática, ¿no? Dice elecciones y es una parte clave, yo creo que es la parte más clave. La gran pregunta es si se puede perder elecciones. Si existen procesos electorales en los cuales se puede participar la oposición, claro, de tal manera que el gobierno puede ser derrocado, existe la democracia. Entonces, hasta ahora no me consta de que esto no existe. Pero por eso no es democracia liberal, digamos, si una persona como Chávez controla el Poder Judicial, controla totalmente el Congreso, controla el Poder Electoral, porque también lo controla, entonces hace lo que le da la gana y tiene un montón de recursos y dinero y reparte. Entonces, eso es pero si ese es el ideal de democracia que hay que tener, entonces ya no estamos hablando de democracia, eso es democracia plebiscitaria en todo caso, autoritarismo competitivo como lo llamaban Levinsky, o simplemente dictadura. Yo aceptaría que es un sistema autoritario electoral en el caso de que Chávez no acepta que pierde una elección. Pero tenemos muestras de que sí acepta las pérdidas. En el año 2007 aceptó que perdió el referéndum. Bueno, yo creo que si pierde una elección en el futuro, es posible ganarles. El Chávez es fuerte no solamente porque tiene todos esos controles. Efectivamente sí las tiene. Pero sin embargo, la oposición ha sido muy incapaz, ¿no?, de presentar una alternativa. En el momento que surge una oposición capaz de presentar una alternativa atractiva, la pregunta es, ¿aceptaría o no Chávez? Pero los líderes de la oposición están exiliados. El líder de la oposición, el señor Rosales, está en el Perú y no puede ni siquiera hablar. Está prohibido de expresarse, está mudo en el Perú. Entonces, no hay casi libertad de expresión. ¿Cómo puede decir eso no es ganar o aceptar un resultado de una elección? Es preparar el resultado de una elección para ganar, ¿no? Eso no sé. Bueno, no sé si es el mejor ejemplo, porque obviamente existen contra él cargos muy serios de corrupción. Lo que nosotros lamentamos de la lista Rusian, que es la lista de candidatos prohibidos, es que esa gente no ha tenido el debido proceso.
esto así me parece muy preocupante, ¿no? De que justamente hay opositores que no han podido candidatear. Sí, es cierto, pero aún así, yo, hasta que veamos que Chávez no acepta una derrota, y hasta que veamos que la oposición puede mostrarse capaz, ¿no?, de desarrollar una alternativa, yo diría que todavía sigue siendo una democracia empobrecida, en el límite. Quizás ha pasado el límite, pero no me consta todavía. Yo soy agnóstico en este tema todavía. Bueno, el otro día hay una declaración de un alto oficial del ejército diciendo que la Fuerza Armada no va a aceptar una derrota en las elecciones de 2013 o 2014, creo que son. Ha dicho que no va a ser. Y Hugo Chávez ha bendecido esa declaración, ha dicho sí que habría un terremoto si es que él pierde. Una cosa así, ¿no? Pero ¿qué pasó con Fujimori? O sea, puede existir la apariencia de una gran fuerza en un gobierno autoritario, y esto cambia así nomás. En el momento de que la población decide que no quieren ese gobernante. El gobierno de Chávez es mucho más, me parece, mucho más fuerte de lo que era lo que jamás fue el de Fujimori, me parece. Pero tiene mucho más recursos, más petróleo, más Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, ha sido una discusión interesante con Maxwell Cameron. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Vamos a una pausa entonces y regresamos.